Sean todos bienvenidos a un podcast más junto a Mauri. Mauri, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola Edu, ¿cómo estás? Sí, todo bien por suerte. Más estando acá en tu programa una vez más. Muchísimas gracias. Acá tenemos para rato historias, casos para seguir contando, develando, hasta desmintiendo, ¿no? También. Exactamente, sí. Bueno, el caso de hoy está bastante bueno, es un caso bastante completo. Hay evidencias que también las vamos a ir mostrando, ¿no? En, en este recorrido. Este ocurre el 20 de mayo del 67, le ocurrió a Stephen Michalak, de 52 años, oriundo de Polonia, el hombre casado con 3 hijos. Este señor era geólogo amateur. Él se fue al Falcon Lake, a unos 120 kilómetros al este de Winnipeg. Cuando él está cerca de un lago, sí, si no estoy mal, es como un lago, y él divisa dos luces rojas que vienen hacia él. En ese momento, Mauri, ¿qué ocurre con Michalak? ¿Qué pasó? Bueno, como contaste bien vos, Michalak era un inmigrante de Polonia que vino con su esposa después de la Segunda Guerra Mundial. Él trabajaba, era mecánico en una planta de cemento. Y bueno, básicamente él se dirigió a esta especie de parque nacional, del que nombraste vos, y a él le encantaba estar en la naturaleza, le encantaba recolectar piedras, a ver si encontraba algún metal precioso como oro, cuarzo. Y bueno, y él se adentraba en estos bosques con un cincel, con una brújula, con una especie de protector para la vista, con una especie de anteojos, digamos, polarizados también, en caso de que alguna piedrita le entrara en el ojo, como una especie de protección. Entonces los fines de semana se iba a hacer, le encantaba hacer eso. Eso era, digamos, su diversión, ir a los bosques y picar, buscar piedritas o metales preciosos, estar en la naturaleza básicamente. Bueno, y como vos bien dijiste, se encontraba en este momento al lado de este lago, donde había unos, eh, unos gansos, digamos, en ese momento, y ve que los gansos se van despavoridos. En un momento los gansos salen volando, le llama la atención. Y cuando mira, estos gansos se fueron volando, mira hacia los árboles, ve como dos especies de naves juntas, que él lo describe como dos cigarros con un bulto arriba. Dice que Ok. uno se quedó en el aire y el otro empezó a bajar lentamente. Empezó a bajar lentamente con una especie de resplandor rojizo. Uno se queda en el aire, el otro empieza a bajar y se pone sobre una base de rocas que estaba muy cerca de donde estaba él. Y mientras lo observaba, él tomó un lápiz y papel que tenía y se puso como a dibujar lo que veía. O sea, exactamente lo dibujó perfectamente. Y después de varios minutos de observarlo, decidió acercarse. Dijo, bueno, esto debe ser una nave experimental de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, algo así. Primero se fijó si tenía marcas o insignias. Él dice que no encontró nada, no había nada que dijera NASA o algo así. Ujú. La parte afuera de esta nave, que era básicamente como una especie de plato volador muy similar, dice que era brillante, totalmente brillante, pulida, y no tenía ninguna especie de remaches o uniones que él pudiera reconocer. De repente, cuando se acerca, él toca la nave con el guante y el guante se le derritió de lo caliente que estaba. Se abre una compuerta. Cuando se abre esta compuerta, empieza a escuchar como una especie de soniditos agudos, como él cuando lo dice lo describe como "Guiri, guiri, guiri, guiri". Él dice así, es Ujú. bastante cómico como lo dice. Él decía que eran como niños hablando, como unos pajaritos, decía él, como si fuera una especie de sonidos raros. Para él es como que escuchaba como que si hubiera voces de humanos, pero mezclados con sonidos como si fuera Eso. algún tipo de proceso que sucedía en esa nave. Dentro de la nave salía una luz muy fuerte, un resplandor muy fuerte, lo cual él se pone polarizado en los anteojos para mirar adentro, y vio una especie de paneles brillantes y como una especie de rayos, como una especie de sistema, ¿no? Como si fuera el motor de esta nave. Entonces dijo, bueno, estos deben tener un problema. Y empieza a llamar como diciendo, hola. Él decía Yankee Boys, como decía, chicos yankees, ¿están ahí? Hola, hola. Empieza a mirar y empieza a intentar en otros idiomas. Empieza a hablar en alemán, en ruso, pero bueno, nadie le contestaba a Stephen Michalak. Entonces en un momento, esta nave gira en el sentido o en el sentido horario de las agujas hacia él, y hacia él se acerca una especie de compuerta o panel
que parecía una especie de escape que tuviera la nave, una especie de panel con agujeros. Y de ahí sale una llamarada, sale como un fuego, digamos, con un calor muy intenso que lo quema en el abdomen directamente. O sea, esta nave gira así y escupe la puerta se cierra, escupe esta llamarada y le quema todo el abdomen. Se le prende fuego la remera, se la tiene que sacar del intenso fuego que tiene, que despide esta nave. Entonces dice, bueno, se sacó la remera, quedó todo quemado y esta nave se levantó unos metros, digamos unos 30 metros, y él dice que desapareció. Bueno, él dice, bueno, me voy de acá. Dice, me tengo que ir de acá porque ya le había pasado lo peor. Entonces decide irse. A todo esto él estaba bastante lejos, digamos, de lo que sería su auto cuando fue a ese lugar. Y la única guía que tenía era una brújula. Dice que la brújula estaba loca, que la aguja estaba para cualquier lado y no estaba como descimantada. Entonces le costó muchísimo volver a llegar a su auto para dirigirse a su casa. A todo esto él se empezó a sentir muy mal, empezó a vomitar, empezó a sentirse mareado, con náuseas, estaba totalmente desorientado. Así que bueno, 9 horas después recién pudo llegar a la ciudad, pudo ir al hospital. Cuando los médicos lo vieron, se quedaron muy sorprendidos porque vieron que tenía el panel, le había quedado marcado en el abdomen, o sea, todos los agujeritos. Como grabado quedó. Le quedó grabado en el abdomen, o sea, tenía varias quemaduras, pero lo más, digamos, relevante fue que el abdomen le quedaron unos agujeros rojos, bien definidos, como si fuera una plantilla que le hubieran puesto. Y además de todo esto tenía un olor encima, como sulfúrico, como a quemado, como a motor eléctrico quemado, que dicen que le duró semanas, no importaba si se bañaba y se limpiaba, ese olor encima lo tenía todo el tiempo. Así que bueno, a partir de ahí siempre estuvo cansado, con náuseas, dolores de cabeza. Testeos de radiación dieron negativo en su cuerpo, pero después se dijeron que las quemaduras parecían químicas. Pero bueno, aparentemente algún tipo de radiación tuvo que ver, pero él no tenía, digamos, ninguna lectura. Entonces lo que sucedió luego fue, 6 semanas después del hecho, Stephen y un amigo fueron al lugar de vuelta, querían volver a encontrar este lugar, y encontraron un círculo quemado de aproximadamente 10 metros de pasto y había como unas ramas de árboles también quemadas, como si hubieran sido expuestas a un calor muy intenso. Bueno, encontraron el lugar y unos días más tarde la Fuerza Aérea de Canadá llegó al lugar, midieron y analizaron el suelo, y ahí sí encontraron niveles altos de radiación en el lugar, muy altos, terriblemente altos, con un contador Geiger. Entonces pusieron el área en Eso, perdóname que te interrumpa, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en el cuerpo de él no hay radiación, como suele haber en ocasiones, pero sí, eso te iba a preguntar, ¿no? En la parte quemada sí encontraron radiación. En el lugar sí. Ok. Y era alta, sí, me imagino. Altísima, no sé los valores, pero no los encontré, pero era altísima. Entonces pusieron el área en cuarentena y encontraron que había un material radiactivo en el lugar, o sea, más específicamente radio. O sea, el radio es un material totalmente radiactivo, o sea, había como una especie de yacimiento, un pequeño yacimiento de este material, o sea, como que si uno quisiera tener este metal, podría obtenerlo cavando ahí abajo, digamos, básicamente. O sea, había una especie de natural, un depósito natural de radio. O sea, no tenía nada que ver. O sea, era casual que justo en ese lugar se encontraba esta sustancia, digamos, este metal bajo tierra. Entonces, bueno, se puso el área en cuarentena, se dejó todo ahí. Y bueno, lo que pasó mientras tanto fue que cada 3 meses Stephen volvía a tener las marcas en el abdomen otra vez como si estuvieran recién quemadas. O sea, se curaba más o menos y cada 3 meses le volvían a aparecer como recién hechas. Así estuvo todo el tiempo. Dice que era terrible y volvía a tener los vómitos, no podía comer. O sea, como si cada 3 meses se repitiera el estigma que tenía como si hubiera pasado por primera vez. Bueno, al año Stephen vuelve con este amigo de vuelta para investigar el lugar y fueron con un contador Geiger ellos mismos esta vez y buscando encontraron que había un lugar que precisamente tenía más radiación que el resto. Se pusieron a escarbar y encontraron una especie de barritas metálicas que las pusieron en un jarrito, se las llevaron, las analizaron y resultaban ser una
plata en un estado muy puro, con un recubrimiento, digamos, de un mineral de uranio y radio, o sea, recubrido, una especie de un granulado de eso también con alta radiación. Después con el Ujú. tiempo eso se le fue, ese recubrimiento, y solo quedó esta aleación de plata pura, que dicen que es muy difícil conseguir ese nivel de pureza de plata. Y las barras se notaban que eran de alguna forma fabricadas, porque eran como unas Ls, digamos, se notaba que no era natural, no eran unas pepitas, sino que eran como una especie de baguetas dobladas de metal muy, muy extrañas. Luego al tiempo lo que pasó es que muchos escépticos quisieron descartar el caso como fraude por estas barritas, porque dicen que ellos lo hicieron a propósito, es como que dijeron, encontramos esto como para demostrar que el caso fue real. Pero bueno, algunos dicen que esas barritas fueron plantadas a propósito para que él después las encontrara y, digamos, que quedara mal, digamos, una especie de historia así. Bueno, muchos escépticos después del caso dijeron que Stephen Mitchell que era un borracho, básicamente, que él dice que tomaba, que las heridas que tenía le habían pasado por un accidente con alcohol, que se había prendido fuego, cualquier cosa. Dijeron que el tipo había inventado, que era probablemente inventar las cosas, pero bueno, más tarde el hijo de él siempre dijo que ojalá algún día viniera la Fuerza Aérea y que les dijera, éramos nosotros, que estábamos probando algo secreto, te pedimos disculpas por lo que pasó. El hijo siempre manifestó eso, pero bueno, obviamente nunca sucedió y Stephen ya está muerto, obviamente. Solo su hijo Claro. queda vivo. Cuando llegan estas dos naves al lugar donde él estaba, había una que, como bien decís vos, queda arriba y otra baja, la que descendió, ¿no? Una se va y la otra baja. Una, según el informe, me corregís, Sí. leí más o menos que una se esconde en una nube. Hay como una nube y ¡pum! Se esconde. Esta baja. Ahora, cuando esta bajó, que se encuentra radiación y demás, ¿la radiación viene por la nave o viene por lo que ya estaba abajo que ellos estaban tal vez tratando de extraer? Aparentemente por lo que estaba abajo, pero bueno, lo que pasa es que eso es lo que dijo la Fuerza Aérea también. La Fuerza Aérea dijo que había una especie de vestigios de radio bajo tierra, como que era como una especie de como yacimiento, como lo dije, un pequeño yacimiento de ese material. Como una mina, por decir algo. Exactamente, sí, es más preciso, muy bien, lo dijiste muy bien, una especie de mina de ese material. Okay. Lo extraño es que, bueno, que ellos volvieron y encontraron estos pedazos metálicos, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen que lo habrán implantado a propósito, o dicen que ellos lo hicieron a propósito, pero bueno, es raro que ellos hayan fabricado una pureza de plata Claro. recubierta de eso. O sea, para mí, yo creo que eso, o sea, lo que se dice es qué extraño que la Fuerza Aérea no lo encontró primero. O sea, si la Claro. Fuerza Aérea fue, midió todo, analizó todo el lugar, qué raro que no lo hayan encontrado. Pero bueno, puede pasar, me parece. Por eso les escapó. Pero también fue un año después, no es que fueron al mes y encontraron eso como para decir, bueno, sí, el caso fue real, esto pasó después de un año. La Fuerza Aérea fue a los días. Ellos fueron un año después y encontraron esas barritas metálicas. Exactamente. Lo que le pareció raro a los investigadores, como diciendo, fuiste un año después y justo encontraste esto. Pero es raro. Igual acá la evidencia irrefutable son las marcas de Michelak. Hay fotos de eso, hay todo, el tipo quedó quemadísimo. Todo eso es verdad, todo ese estigma que tuvo es verdad, no hay forma de inventarlo. Por eso siempre digo que me encantan los casos donde la evidencia es rotunda, porque no es chiste. O sea, el tipo padeció, digamos, quemaduras en su cuerpo severas y extrañas, porque esto fue como que lo quemó por dentro, básicamente. Al contrario del caso que veíamos el domingo pasado, que fue el de Juan Pérez, que hay mucha Ujú, controversia, ¿no? La gente, muchos creen, otros dicen que es verdad, otros que es mentira, están los creyentes y escépticos como vos nos enseñabas, ujú. pero en este caso de Juan, uno lamenta tener que decir que no hay pruebas, porque pruebas no hay, y uno se tira más a que todo esto fue un invento. Ahora nos venimos a este caso de Michalak y están las pruebas tangibles. Ahí podemos poner en la balanza qué es más creíble y qué caso no, ¿no? Sí, mira, yo lo tomo. Bueno, hay muchas cosas que ahora vamos a adentrarnos en eso. Uno es la quemadura de él. La quemadura tiene la quemadura calada del Ujú, propulsor o lo que sea que tenía esta nave. claro. Estas barras metálicas algo deben tener que ver.
a mí me cuesta creer que la Fuerza Aérea lo haya puesto para que un año después Stephen las encontrara y de ahí hubieran planeado que desacreditar el caso, o sea, ocultando la verdad. Me parece raro, o sea, no me parece ninguna de las dos. Ni que ellos lo inventaron, ni que la Fuerza Aérea se los plantó para que ellos lo encontraran. Iban a adivinar que ellos iban a ir un año después. Me Y parece que justo esas en barritas, ese lugar. me parece que esas barritas siempre estuvieron ahí y nadie las encontró y las encontraron ellos, nada más. Y son de esta plata. Aparte tiene algo que ver con lo aeroespacial, digamos, imagino. Es como algo que se debe haber usado para eso. No digo tampoco que haya venido de esta nave, porque yo no soy Claro. partidario de decir que estas naves se derriten y dejan pedazos de cosas, ¿viste? Pero bueno, lo que tiene es esto. Una que, bueno, hablando de los polos de atracción, como un gran amigo Luis Burgos, investigador Luis Burgos, siempre lo nombra. Él le dice polos de atracción a estas cosas, la vía del tren, al agua, al laurel, a los árboles. Se nos había pasado en el caso de, rotundamente en el caso de Simonton, que bueno, que Simonton estaba rodeado de agua ahí en Eagle River. Se había pasado eso, que estaba el agua, no estaban ni las vías ni la alta tensión, pero estaba el agua. Igual no sé la ubicación de la casa, no la puedo encontrar. Pero bueno, en este caso estábamos rodeados de agua, estaba al lado de un lago lo que estaba sucediendo, con estos gansos que se fueron. Lo que tiene este plato volador, de cuando Michalak lo dibuja, se asemeja mucho a un escudo térmico. Un escudo térmico es lo que usaría la NASA para ciertas, la NASA o cualquier agencia aeroespacial, para cuando estas sondas rompen en la atmósfera, ¿no? Cuando entran a un planeta y tienen que pasar por el calor intenso de la atmósfera, se llaman escudos térmicos, que básicamente tiene una forma Es por la fricción, ¿no? Exactamente, por la fricción de la atmósfera. Y la alta temperatura la tienen que disipar de alguna manera, romperla. Y cuando uno ve un escudo térmico, se parece mucho a las branquias que dibujó Michalak de la parte del costado. O sea, Sí. se asemeja mucho a un escudo térmico. Sí, es un plato volador, está bien, pero también se asemeja a algo que entraría y rompería la atmósfera para entrar al planeta Tierra. O sea que digamos que pareciera que esta de alguna forma pasaron por ese proceso térmico de la atmósfera para llegar a donde llegaron. Y por eso estaban calientes. Por eso la temperatura era tan alta cuando él la tocó que quemaba. Y otra referencia es que, bueno, un caso que todavía no lo vamos a tocar, no lo tocamos, pero que siempre lo nombramos, es el otro día lo hablábamos del tema del recalentamiento, como en el monstruo de Flatwoods, que se quedaba parado un rato para después irse. Acá pareciera que hubiera lo mismo. Pareciera que esta nave, bueno, creo que hay varias opciones, pero que esta nave descendió para, digamos, disipar ese calentamiento que tenía. Abre la puerta y se queda ahí sin nada, porque no había nadie adentro. Si él escuchaba voces, tal vez serían de alguna transmisión de alguien, de alguna persona que estaba hablando, o una radio, o la misma máquina. Ahí adentro era como si hubiera una computadora cuántica, estoy hablando por hablar, ¿no? No sé, había como algo, un cierto dispositivo que hacía ruiditos. Pero había un sistema adentro de esa nave, como una especie de motor, una especie de computadora que hacía ruidos y se escuchaban alguna especie de transmisión. Pero lo que digo es que aparentemente pareciera que hubiera este recalentamiento, como si esta nave hubiera bajado a descansar de ese recalentamiento y se hubiera ido. O sea, todo pinta medio aeroespacial de cierta forma. Es como cuando nosotros mandaríamos una sonda a otro planeta, cae, rompe la atmósfera, cae sobrecalentado. Estoy hablando muy, muy por arriba, ¿no? Pero para dar ideas. Tampoco soy un experto en todo esto, pero se asemeja mucho a algo aeroespacial, más que nada por esta forma de escudo térmico, por las branquias estas que tiene arriba, que él vio. Vamos a poner una foto de un escudo térmico y lo vamos a ver. La otra opción es que esta nave fue por ese yacimiento de radio que había. Por alguna razón fue ahí porque algo hay ahí enterrado, o porque simplemente está buscando recursos, estaba buscando esos materiales. Entonces, eso es lo otro extraño. Yo lo veo mucho como si nosotros lanzáramos una misión espacial hacia un planeta y buscáramos, no sé, por ejemplo, en la Luna se dice que en el futuro se va a buscar helio 3 para minarlo, ¿no? Para que se podría usar para la fusión nuclear y cosas así. Entonces, el caso de Michalak lo veo muy así. Es como si hubiera sido una exploración. Alguien está explorando el planeta y está buscando un mineral, un recurso. Fueron a buscar ese recurso. Eso es lo que parecería suceder de alguna manera. Lo otro es que el propulsor como siempre decimos,
el tema de la antigravedad, Ujú. como el caso de Lonnie Zamora, como el monstruo de Flatwoods. Bueno, el caso de Simonton no, porque era como una especie de dirigible. Pero Exacto, sí. vemos que hay una propulsión que no es antigravedad. Esta cosa tenía un coso que era, digamos, una rejilla que le largó un fuego y le quemó el pecho. Entonces, vemos que no todo lo que tiene es tan así, tan avanzado como pensamos nosotros, que es una nave tan avanzada que simplemente flota, porque esto escupía fuego, tenía un sistema, o sea, no es tan, tan minimalista como nosotros pensamos. Mauri, en algún momento nosotros decíamos de que yo te preguntaba, de un 90% podemos decir que son más creaciones humanas que de vida extraterrestre o vida inteligente. En este Sí. caso, este, este hombre escucha como vocecitas, ¿no? Vocecitas Ujú. bajas, como aguditas. No podríamos, o sea, acá volando otra vez, nuevamente yo, volando en mi Ujú. imaginación, podríamos decir que se escuchaban radio, que era como sistema de radio, y que esto en realidad era como un dron, algo Exactamente, yo teledirigido. pienso lo ¿Podría, mismo. podría Sí, ser eso? yo creo que sí. Sí, yo no había, evidentemente no, él no vio a nadie adentro, vio esta luz y como si hubiera visto el Ujú. corazón de la nave, el sistema de. Pero sí, él dice que escuchaba voces, pero yo creo que sí, que eran transmisiones o algún tipo de forma, algo así, como a Un lo sumo sistema de alguien radio. hablando en una radio. Sí, no, yo creo que sí, esto no. Yo creo que la mayoría de todas las tecnologías, cualquier ser avanzado nunca no necesitan subirse al avión. De hecho, en el futuro nosotros ya no va a haber más pilotos. O sea, se va a Exacto. Si extinguir ya eso. por El piloto va a ser ejemplo, parte del pasado. vemos en Estados Unidos que ya hay taxis, o en Japón también taxis que son dirigidos, ¿no? O sea, no tienen Ujú. piloto, no tienen conductor. Totalmente. Una vez charlamos de esto, de que si la humanidad estuviera en diferentes realidades Exacto. paralelas, tal vez estas realidades paralelas también servirían como recursos. No hay que ir a otro planeta para buscar recursos, simplemente hay que ir a otra realidad Ujú. paralela humana. Entonces, a mí me suena a una tecnología humana, como el hijo de Michelak decía. Ojalá que algún día venga la Fuerza Aérea y que me diga estos son experimentos. Tal vez nunca suceda, o bueno, obviamente no sucedería tampoco de No, forma tampoco legal, ellos no claro, lo harían. pero yo creo que ese es el gran problema. Pensamos siempre en el fenómeno OVNI, se piensa y se le echa la culpa a los proyectos secretos y a todo eso, porque como vemos que no es extraterrestre y tiene cosas humanas, decimos, bueno, es de nosotros. Pero no, hay una tercera opción y es que sí, somos nosotros, pero no somos los nosotros de acá. Ese es el gran problema. Entonces, lo que veo acá es que esto fue una exploración, una especie de exploración espacial, que esto entró a través de la atmósfera, se calentó, cayó, bueno, descendió, no cayó, se quedó ahí refrescándose por una razón, o bien porque fue a ese yacimiento de radio. Estaba buscando eso, porque da la casualidad Estaba buscando eso. que justo esa zona era la que contenía este material. Después estas misteriosas barritas que encontraron de metal, como una especie de aleación espacial, o tal vez lo otro es que hubiera algo enterrado ahí, que no sabemos qué es. Alguna Ok. nave del pasado, antigua, algo enterrado, alguien que venía a buscar un verdadero tesoro, no solo como las piedritas que buscaba Michelak. ¿Quién Y, sabe qué había ahí? estos metales que encontraron, así, creo que era como forma de T, ¿no? Como Ujú. algo así era parecido. De L, sí, como unas Hay, Ls. exacto. Hay que aclarar también que los minerales preciosos, cuando se van creando, van tomando formas espectaculares Sí, por puede ser. debajo de la Tierra. Ellos Pareciera como que toman fuera. sus formas. Entonces Los no im- necesariamente alguien tuvo que haber plantado eso ahí como trampa para después desmentir el caso, Puede ser, creo. puede Y ser, más de puede un ser. año después. Ujú. No, para mí es imposible. Puede ser que sea natural. Según ellos, parece manufacturado, Ujú. pero puede ser que sea natural. Y tampoco Pero. ellos como investigadores van a implantar, arriesgar sus vidas con radiación para infectar estas barras de metal con radiación. No creo que estén locos para hacer eso. No, no. No, Y no, tampoco obviamente que no. tendrían equipo suficiente, como civiles, equipo suficiente como para evadir tanta radiación, porque había mucha en ese caso. Ujú. Sí, Entonces, pero bueno, vemos características como eso. Obviamente siempre en lugares alejados, en el bosque, como en Cisco Grove. Vemos que hay ujú, patrones siempre. Hay un montón de patrones que se pueden destilar y claro. ver estas cosas.
Yo creo en el caso, personalmente yo creo que este caso es real, como muchos otros, porque hay mucha prueba. Siempre va a estar el escéptico que lo va a querer tirar abajo porque directamente no lo quiere creer o por alguna razón intencional. Yo creo que para el año, que es más o menos el año de muchos casos que hemos visto, 67, no había esa tecnología. Y realmente, a veces, bueno, yo estoy convencido de que todavía no la tenemos tampoco. O sea, seguimos con una especie de coquetería, de que tal vez se impulse en el vacío, pero seguimos con propulsores de gas y de cosas así. Podremos haber inventado algo que reduzca la masa del peso, pero yo creo que los platos voladores y todas estas cosas extrañas, yo creo que no son nuestras. Y vuelvo a repetir, y tampoco creo que vengan de otro planeta. Pero es por eso que se da siempre a la confusión de que son cosas secretas, de que los alemanes lo tenían en el 47, de que después... No, nadie tenía eso. Bueno, obviamente lo de los alemanes fue un invento, con la nave de Adamski es la misma, la de los alemanes es la de Adamski también. Claro. Se ha hablado de un científico, no me acuerdo el nombre ahora, algo de Brown, creo que era, que dijeron que había hecho una nave así, pero no, lo dudo mucho. Lo de Adamski está basado en un farol. Eso te iba a Y decir, un farol como de querosén, de combustible, de que se prendía con fuego. Era como una claro, lámpara, era la más bien. tapa metálica de ese farol. Y bueno, yo creo que también Adamski usaba unos cartones, porque hay una filmación muy famosa que se ve así como que se mueve. Creo que es un cartón, una especie de algo pintado negro con la forma directamente. Ni siquiera usó la lámpara ahí para hacer esa grabación. Ah, mira. Pero nada, en este caso yo creo que estamos viendo un caso donde pasa lo mismo. Pasa algo muy extraño, que parece muy aeroespacial. Hasta ahora, o sea, son tecnologías que son posibles. Cohetes, esto parece una sonda. Es muy similar a una sonda que nosotros mandaríamos a otro planeta. Muy similar. De hecho, esos escudos térmicos se pueden encontrar en ciertas ondas. Van a ver que esa forma de escudo térmico se puede llegar a encontrar. Entonces, me suena a un procedimiento muy parecido como el que haríamos nosotros en la NASA o en Roscosmos, en la parte rusa, pero en otro planeta. Pero ¿por qué está sucediendo en nuestro planeta? Es como si nosotros mismos visitáramos una copia de nuestro planeta. Entonces, por eso es que siempre tengo en cuenta la posibilidad de que son visitas humanas desde otra realidad, que funcionan de la misma manera que lo aeroespacial. No sé cuál será el procedimiento para que rompan esta barrera y aparezcan acá, pero vuelvo a repetir que me suena mucho a eso. Es que ya lo hablábamos eso también, que es como que son saltos temporales, ¿no? O sea, vienen, investigan, nos sacan recursos, llevan para allá. Exactamente, Es, sí, sí. es Una raro, realidad paralela, digamos. por decirlo, sí, claro. Para mí, o estaban buscando materiales o algo había ahí abajo. Quién sabe si después lo sacaron o no. Algo había. Algo que quedó enterrado desde un tiempo anterior. Algo extraño. Porque Porque estaban esas barritas. si decimos que puede llegar a ser una mina, es algo formado naturalmente, entonces deben haber vestigios todavía de esto, y seguramente debe estar ahí todavía. Porque si es natural, eso no se va, siempre va a estar ahí. Sí, sí. Pero bueno, Ese es el gran misterio. Pero, pero sí, yo creo que este es un caso muy importante, es un caso del que personalmente creo. Bueno, de hecho, todos los casos que estamos viendo, creo, salvo ya sabemos cuál. En el resto creo en todos. Pero bueno, después vamos a ver algún otro caso así medio en la que yo creo que tal vez fue algo elaborado, ¿no? ok. Pero bueno, este para mí es muy, muy relevante, muy importante. Y bueno, hay que tener en cuenta eso. Más que nada, eso que en el dibujo de Michelak se ven como esas branquias y eso asemeja mucho a un escudo térmico, que es lo que usamos nosotros en tecnología aeroespacial. Exactamente. Y bueno, dejar también en claro que siempre que se hable de un caso ufológico, si se quiere, como dice el dicho, me remito a las pruebas, ¿no? O sea, si hay Sí, pruebas y hay testigos y hay más gente, el caso se torna indiscutiblemente verídico, sí, real. sí.
La gente Pero, tiene que entender que cuando uno habla de pruebas, no habla de ADN, de huellas digitales, no, hablamos exactamente. de pruebas gráficas, alguna especie de identikit. Obviamente digamos, heridas y lastimaduras, obviamente que son pruebas también, son contundentes, porque Ujú, no hay margen para chiste, como siempre lo digo. Pero cuando hablamos de ufología, así como estos casos antiguos, la prueba está en lo gráfico, como esto que estoy diciendo. No estoy diciendo que es una prueba rotunda en este caso, pero decir claro. esto si parece un escudo térmico, había metales, gráficamente hay mucha prueba en estos casos viejos, pero hay que saber detectarlo. Obviamente con el tiempo los vamos a ir a ver. Algún momento vamos a entrar ahí a algo Ujú. más de núcleo duro de todo esto. Pero cuando hablamos de pruebas, hablamos de probablemente muchas cosas gráficas, donde las cosas coinciden como piezas de rompecabezas. Pero bueno, eso es lo que la gente tiene que entender. No hablamos de ADN, ni de materiales, ni de huellas. Bueno, acá tenemos la quemadura en la superficie terrestre. Tenemos la camiseta o la remera quemada, porque él Ujú, también tenía como un abrigo más arriba que también se quemó. Tenemos el ujú. guante quemado. Tenemos una especie de quemadura cerca del pecho y se grabó, o sea, esa propulsión se grabó en el abdomen de él. Las tuvo hasta el día que se murió. Mm. Exactamente. Y también, bueno, por otro lado, una fase natural, mineral que estaba ahí y seguramente estos seres vienen, como bien dijiste vos, Mauri, por recursos, ¿sí? Entonces, un caso bastante bueno de pensar y de investigar. Y bueno, como decía recién, hay pruebas de todo tipo para creer que esto sí es real. No, esto no es mentira. Acá hay muchas más pruebas. Y también fueron todos a estudio. Así que no hay Claro, como decir que es mentira. sí, sí. Está todo. Yo creo que en este tipo de casos es muy extraña las marcas, ¿viste? Algunos dicen que es como que es algo que penetró el cuerpo, como si fuera una especie de rayos gamma o algo así, como que penetraron el cuerpo hacia adentro y estas heridas es como que las tenían en su interior, digamos. Ujú. Pero sí, yo creo que el caso de Stephen Mitchell, que es uno de los casos más importantes por la cantidad de material que hay, porque hay mucho de qué agarrarse. Me parece muy difícil de tirarlo abajo. Es, pero con tanta prueba como que complicado decir que esto era mentira, ¿no? Entonces, o sea, Sí, o y decir también que fueron como, estaba borracho y se había quemado con el alcohol, cosas así, dijeron los escépticos. pero Tremendo. esas quemaduras no venían no, no eran quemaduras de producto de algún líquido inflamable. Esa es la Nada, cuestión. pero aparte, cómo te Aparte vas el a quemar olor, cómo te vas a quemar con alcohol haciéndote aparte circulitos? ¿cómo se llama esto? Sí, el olor ese Eh, sulfúrico que dicen que tenía. exactamente, se impregnó ese olor en él. Sí, sí. Sí, evidentemente era un sistema de propulsión de esta nave o de alguna especie de escape como lo dije antes, tal vez estaba refrescando o estaba disipando la temperatura y esto fue una especie de disipación, también quién sabe, algo raro. Exacto, hay en algo en una materia que leí también sobre esto, decía que eso que se grabó, esos circulitos, porque era como un cuadrado, pero con circulitos, todos circulitos. Ajá, Bueno, sí, esos circulitos formaban casi que un cuadrado, ¿no? sí, sí. Eh, leí que eso tal vez fue como un vapor que expulsó, como Mm. decís vos, juntando eso y con lo que me estás diciendo, es como un sistema de refrigeración. Entonces soltó ese Exactamente. vapor caliente y pum, se grabó ahí, donde quedaron esas marcas de él. Sí, yo creo Pero que sí. bueno, Mauri, caso bastante bueno, atrapa este caso. Este caso no es solo para que lo escuchen acá, sino que para que vayan y lo investiguen ustedes también, porque no solo lo que contamos acá pasó, sino que si van escarbando como ¿cómo se llama esto? En la historia, en lo ocurrido, van a encontrar más cosas todavía, que son bastante interesantes. Sí, siempre se pueden acudir a literatura y cosas externas que siempre hay gente que opina o escribe. Ujú, Así que sí, siempre hay que tratar de encontrar la mayor cantidad posible perdón, de cada caso. exactamente. Pero bueno, Mauri, quería en esta oportunidad agradecerte nuevamente
por estar acá, por hablar de este caso. Mil gracias. Te mando un abrazo a la distancia. No sé si quieras dejar algunas palabritas para la gente. No, nada especial por ahora. Solamente eso, que tener en cuenta un poquito por ahí esa visión de que tal vez estemos siendo visitados por Propios humanos. gente muy similar a nosotros, pero de otro origen. Pero bueno, igual vamos a seguir viendo este tema y bueno, les recomiendo de paso que vayan a mi canal porque he subido un video sobre el Pentágono, los famosos videos del Pentágono, más precisamente sobre el video de Gimbal. Les recomiendo a todos que vayan a mi canal, suscríbanse porque estoy sacando cosas que bueno, después las vamos a ir viendo con Edu, pero miren el video ese de Gimbal porque se van a quedar con la boca abierta. Dura solo 3 minutos. Este video que subiste lo vamos a dejar, bueno, acá en la tarjeta. Ya aprovecho y dejo tu canal para que vayan y lo visiten. Y acá en la descripción va a estar el link del video que Mauri está hablando para que no se lo pierdan y también demos un apoyo a Mauri porque se lo merece, un gran investigador y necesita también de nuestra ayuda y fuerza también. Así que Mauri, te lo agradezco mucho, gracias por estar nuevamente y no siendo más, nos vemos el próximo domingo en otro podcast. Nos vemos, hasta luego. Dale, Edu, cuídate, un abrazo a la distancia.